Sean bienvenidos nuevamente a nuestra serie sobre derechos humanos. Hemos explorado la base de estos derechos y cómo se ejercen. Hoy vamos a profundizar en los pilares que sostienen una sociedad verdaderamente justa y equitativa. Hablaremos de la no discriminación, ese principio fundamental que busca garantizar la igualdad para todos, sin importar quiénes sean, así como otros derechos fundamentales. También nos adentraremos en el concepto vital de la justicia transicional, que busca sanar las heridas del pasado y asegurar que las atrocidades no se repitan. ¿Están listos para conocer a fondo estos pilares de la justicia? Suscríbete y sigamos en este viaje de conocimiento juntos. Muy bien, comencemos. ¿Qué significa la no discriminación como principio de los derechos humanos? Sobre esto, el principio de no discriminación es un pilar esencial de los derechos humanos. Establece que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, y que no se pueden hacer distinciones injustas basadas en las características personales como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento, la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad o cualquier otra condición. Este principio busca garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean tratadas con el mismo respeto, sin que se les nieguen derechos o se les impongan cargas adicionales debido a estas características. La discriminación no solo afecta a los individuos directamente perjudicados, sino que también socava la cohesión social y la justicia en general. El principio de no discriminación exige que las leyes, las políticas y las prácticas sean inclusivas y que se tomen medidas para eliminar las formas de discriminación directa e indirecta, así como para promover la igualdad de oportunidades para todos. Seguimos. ¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales? Los derechos económicos, sociales y culturales son una categoría fundamental de los derechos humanos, que se centran en las condiciones materiales y sociales necesarias para que las personas puedan vivir con dignidad y participar plenamente en la sociedad. A diferencia de los derechos civiles y políticos, que a menudo se consideran obligaciones negativas del Estado, los derechos económicos, sociales y culturales a menudo implican obligaciones positivas, requiriendo que el Estado tome medidas para garantizar su realización progresiva. Algunos ejemplos de derechos económicos incluyen el derecho al trabajo en condiciones justas y favorables, el derecho a un salario digno, el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad social. Los derechos sociales abarcan el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la alimentación y el derecho al agua y al saneamiento. Los derechos culturales incluyen el derecho a participar libremente en la vida cultural, a disfrutar de las artes, a acceder y disfrutar del patrimonio cultural y a la libertad de investigación científica y creación. Estos derechos reconocen que la dignidad humana no solo dependen de la libertad individual y la participación política, sino también de la satisfacción de las necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse plenamente en los ámbitos económico, social y cultural. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un conflicto entre leyes de un país y los derechos humanos internacionales? ¿Cuál prevalece? La relación entre el derecho interno de un país y el derecho internacional de los derechos humanos es compleja y varía según la Constitución y las leyes de cada estado. Sin embargo, existe una tendencia creciente hacia la primacía de los estándares internacionales de derechos humanos. Muchos países han incorporado tratados internacionales de derechos humanos en su ordenamiento jurídico interno, a menudo otorgándoles un rango superior o igual a las leyes nacionales. En estos casos, en un conflicto, la norma internacional prevalecería. Incluso en aquellos países donde los tratados tienen un rango inferior a la Constitución, existe una obligación internacional de interpretar y aplicar el derecho interno de manera que sea compatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, algunos principios del derecho internacional de los derechos humanos, como las normas imperativas que no admiten derogación, como la prohibición de la tortura o el genocidio, se consideran vinculantes para todos los estados, independientemente de si han firmado o no un tratado específico. En última instancia, la armonización del derecho interno con los estándares internacionales de derechos humanos es fundamental para garantizar una protección efectiva de estos derechos a nivel internacional. Asimismo, ¿qué se entiende por justicia transicional? La justicia transicional se refiere al conjunto de procesos y mecanismos que una sociedad adopta para abordar las violaciones masivas de derechos humanos, cometidas durante periodos de conflicto armado, represión política o regímenes autoritarios, con el objetivo de lograr la rendición de cuentas, la reparación para las víctimas y la reconciliación. No se trata de un modelo único, sino de un enfoque integral que puede incluir diversas medidas.
como el establecimiento de comisiones de la verdad para investigar y documentar las violaciones, la persecución penal de los responsables a través de juicios, la implementación de programas de reparación para las víctimas, que pueden ser económicos, simbólicos o de rehabilitación, reformas institucionales para evitar la repetición de las violaciones y la promoción de iniciativas de memoria y reconciliación. La justicia transicional se aplica en contextos de transición política, cuando una sociedad busca superar un pasado de graves abusos y construir un futuro basado en el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. Su objetivo es abordar el legado de las violaciones, restaurar la confianza en las instituciones y sentar las bases para una paz duradera y una sociedad más justa. Luego entonces, ¿qué es el derecho a un medio ambiente sano? ¿Constituye un derecho humano? La respuesta es que sí. Cada vez más se reconoce el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano fundamental, aunque su reconocimiento formal y su alcance específico aún están en desarrollo a nivel internacional. La conexión entre un medio ambiente saludable y el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y el saneamiento, es cada vez más evidente. La degradación ambiental, la contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad pueden tener impactos devastadores en la salud y el bienestar de las personas, especialmente de las comunidades más vulnerables. En este sentido, se argumenta que un medio ambiente sano es una condición necesaria para el pleno ejercicio de muchos otros derechos. Si bien no existe un tratado internacional específico que consagre explícitamente el derecho a un medio ambiente sano, con la misma fuerza que otros derechos, varios instrumentos internacionales y constituciones nacionales lo reconocen de manera implícita o explícita. Además, existe un creciente consenso en la comunidad internacional sobre la importancia de proteger el medio ambiente como una cuestión de derechos humanos, lo que se refleja en las resoluciones de la ONU, decisiones de tribunales y la labor de organizaciones de derechos humanos y ambientales. Se espera en el futuro este derecho adquiera un reconocimiento más formal y robusto a nivel global. ¿Qué son los defensores de derechos humanos? Los defensores de derechos humanos son personas que de manera individual o colectiva se dedican a promover y proteger los derechos humanos de los demás. Su labor es esencial para la realización de los derechos humanos en todo el mundo. Pueden ser activistas, periodistas, abogados, miembros de organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios o simplemente ciudadanos preocupados por la justicia y la dignidad humana, como es el caso de este servidor. Su trabajo abarca una amplia gama de actividades, como la documentación de violaciones de derechos, la prestación de asistencia a las víctimas, la sensibilización pública, la promoción de reformas legales y políticas, y la denuncia de abusos de poder. Desafortunadamente, en muchos países, los defensores de derechos humanos enfrentan graves riesgos y peligros debido a su labor. Pueden ser objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación, difamación, ataques físicos, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos. Estos riesgos a menudo se intensifican cuando defienden los derechos de grupos vulnerables o cuando denuncian la corrupción y los abusos cometidos por actores estatales o no estatales poderosos. La protección de los defensores es una preocupación creciente a nivel internacional y existen mecanismos y normas específicas para garantizar su seguridad y la posibilidad de que realicen su trabajo sin temor a represalias. Así también, ¿qué es la responsabilidad de proteger? La responsabilidad de proteger es un principio internacional adoptado por las Naciones Unidas en 2005, que aborda la prevención de atrocidades masivas. Este principio se basa en la idea de que la soberanía de los estados conlleva la responsabilidad primordial de proteger a sus propias poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad. En primer lugar, cada estado tiene la responsabilidad de prevenir la comisión de estos crímenes dentro de su territorio. En segundo lugar, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a los estados a cumplir con esta obligación. Y en tercer lugar, si un estado falla manifiestamente en proteger a su población de estas atrocidades o es el perpetrador de las mismas, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir de manera oportuna y decisiva, utilizando medios pacíficos en primer lugar, como medidas diplomáticas, humanitarias y económicas, y recurriendo al uso de la fuerza militar como último recurso y bajo la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. La responsabilidad de prevenir se refiere principalmente a la responsabilidad de los estados y de la comunidad internacional en su conjunto para prevenir y responder a las atrocidades masivas. Ahora,
¿Qué son las sanciones internacionales en el contexto de los derechos humanos? ¿Son efectivas? Las sanciones internacionales son medidas coercitivas impuestas por uno o varios estados o por organizaciones internacionales contra otro estado, entidad o individuos que han cometido graves violaciones de derechos humanos o han incurrido en conductas que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Estas sanciones pueden adoptar diversas formas, como embargos comerciales, prohibiciones de viaje, congelación de activos financieros, restricciones de armas o sanciones selectivas dirigidas a funcionarios o entidades específicas. El objetivo declarado de las sanciones es presionar a los responsables para que cesen las violaciones, rindan cuentas y respeten los derechos humanos. Sin embargo, la efectividad de las sanciones en el ámbito de los derechos humanos es un tema de debate constante. Algunos argumentan que puede ser una herramienta útil para ejercer presión política y económica sobre regímenes represivos y para aislar a los perpetradores de abusos. Otros señalan que las sanciones pueden tener consecuencias negativas para la población civil, causando sufrimiento económico y humanitario, sin necesariamente lograr los cambios deseados en el comportamiento de los líderes. La efectividad de las sanciones a menudo depende de factores como su alcance, su duración, el apoyo internacional y la capacidad del régimen sancionado para adaptarse. ¿Qué son los derechos de los pueblos indígenas? ¿Por qué son importantes? Los derechos de los pueblos indígenas son derechos humanos específicos que reconocen su historia, cultura, identidad, territorios y forma de vida distintivas, las cuales a menudo están profundamente ligadas a sus tierras ancestrales y recursos naturales. Estos derechos son importantes porque históricamente los pueblos indígenas han sido objeto de discriminación, marginación, despojo de sus tierras y la negación de sus derechos fundamentales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, es un instrumento clave que establece estos derechos, incluyendo el derecho a la libre determinación, el derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales, el derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, el derecho a su identidad cultural y lingüística, el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que afecten sus tierras y recursos, y el derecho a no ser objeto de discriminación. El reconocimiento y respeto de estos derechos no solo es una cuestión de justicia histórica, sino que también es fundamental para la protección de la diversidad cultural y biológica del planeta, ya que los pueblos indígenas a menudo son guardianes de conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles. ¿Qué son los derechos de las personas con discapacidad? Los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos que buscan garantizar su plena inclusión y participación en la sociedad en igual de condiciones con los demás. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas en 2006, es el principal instrumento internacional que establece estos derechos. Reconoce que la discapacidad es el resultado de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. La Convención busca cambiar el enfoque tradicional que veía a las personas con discapacidad como objetos de caridad o tratamiento médico y las reconoce como sujetos de derechos. Busca garantizar su derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a la accesibilidad, al entorno físico, la información y las comunicaciones, el derecho a la autonomía e independencia, el derecho a la educación inclusiva, el derecho al empleo, el derecho a la salud, el derecho a la participación en la vida política y pública, el derecho a la justicia y la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. El objetivo fundamental es eliminar las barreras y crear entornos inclusivos que permitan a las personas con discapacidad ejercer plenamente todos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Por último, para terminar este video, hemos visto que los derechos humanos no son conceptos lejanos, sino pilares fundamentales de nuestra dignidad y convivencia. Entenderlos es el primer paso, pero defenderlos es nuestra responsabilidad compartida. Dime, ¿qué acción puedes tomar hoy para promover o proteger un derecho humano en tu comunidad o en tu vida diaria? Te invito a dejar tus ideas en los comentarios y si este video te fue útil, no olvides darle me gusta y suscribirte para que sigamos construyendo una sociedad más justa. Muchísimas gracias.